José Palomero quiso ser el mejor cuentero del mundo y lo estaba logrando. Por su cerebro ágil y su lengua rápida pasaron cientos de cuentos que le granjearon un sólido prestigio. En todos los festivales y en todas las reuniones era el invitado central, el que cerraba el evento, el que encantaba a la multitud con la chispa de sus salidas ingeniosas y sus finales siempre crueles y sorpresivos. A los 35 años había recorrido 20 países y de su imaginación febril salían muchas historias, todas nuevas, todas originales, que lo consolidaban como el más destacado en su campo. Era fama que ya no repetía ninguna composición. Cada que contaba una diferente, esta impregnaba la memoria del público como si lo hubiera escuchado desde siempre, como si en cada risa y en cada asombro y en cada lágrima la anécdota saliera de cada uno y él simplemente la ordenaba. Y ese era su éxito. Los relatos empezaron a quedarse para que los otros lo repitieran, para que los principiantes o los copietas los hicieran suyos y los reprodujeran siempre con menos gracia, siempre dejando la impresión de ser una mala copia, siempre haciendo saber que José Palomero estaba detrás de la idea y, por supuesto, lo hubiera hecho siempre mucho mejor. En la cumbre de su carrera, cuando nada parecía detenerlo, se prometió no repetir nunca un cuento, pues pensó que era imposible que el manantial inagotable de su imaginación se extinguiera alguna vez y que la falta de tema era solo una angustia de los mediocres que carecían de creatividad. Y él mismo parecía creerlo. Al principio, como ya tenía muchos aspectos manidos y explotados, hacía variaciones sutiles de situaciones ya tratadas, pero con su talento las hacía parecer siempre nuevas, originales y creativas. El público seguía prendado de él, lo reclamaba permanentemente, pero sus apariciones se iban espaciando y eran cada vez más escasas y esporádicas, creando grandes expectativas. Es duro el parto del proceso creativo y de una inflexible autocrítica que me obliga a hacer solo cuentos que merezcan un lugar en la historia, dijo en la célebre entrevista de las escasas que concedió para la revista internacional Letras. Y la gente aplaudió su rigor y su honestidad profesional y lo admiraron una y otra vez más. El proceso se hizo cada vez más arduo. El síndrome de la hoja de papel en blanco lo acongojaba cada vez con más fuerza. Era cada día más difícil darle cuerpo a historias que estuvieran a su altura y no se sentía capaz de robar historias a otros cuenteros, por aficionados y desconocidos que fueran. A pesar de ser una práctica frecuente dentro del gremio de los palabreros y los escribidores y guionistas, él la odiaba y la despreciaba con furor. Había sido muchas veces víctima de ese recurso por parte de escritorzuelos de tercera categoría y tenía muy claro que por rigor y pundonor intelectual nunca echaría mano de tan rapaz y despreciable recurso. El auditorio lo pedía ansioso. Los festivales de teatro, poesía y cuentería lo requerían con insistencia. A su genio ya reconocido empezó a cubrirle una aura de prepotencia y megalomanía que él sabía injusta, pero que no era posible desterrar, dado su propósito de no repetirse, de ser siempre creativo, sorpresivo y original, de mantener una atención en los oyentes que crispara los nervios y que se derramara en una catarata impredecible cuando sus ya famosos finales explotaran en mil pedazos la expectativa de la gente por su refinada crueldad y por sus giros inverosímiles. Pero la oportunidad se dio nuevamente cuando convocaron al Congreso Hispanoamericano de Literatura y le participaron para que asistiera en calidad de invitado de honor al lado de un premio Nobel, de 2 premios Cervantes, de un ganador del Príncipe de Asturias y de varias celebridades de las letras y de las artes. Le encantó el reto y preparó un repertorio muy especial. Llegado el día, la curiosidad parecía detener el tiempo, se podía palpar en el ambiente tenso y ansioso. José Palomero empezó su retahíla. Sus palabras iniciales no parecían conmover a nadie. Él las sabía brillantes e ingeniosas, pero la muchedumbre que abarrotaba el Coliseo no parecía conectar. Incómodos carraspeos lo atormentaban, movimientos nerviosos de corbatas que se reacomodaban en cuellos a punto de explotar lo herían. Solo aplausos corteses y desganados y minutos que se hacían interminables. Y entonces, solo en ese momento lo entendió todo. Tuvo ante sí la iluminación de la narración que estaba buscando, casi arañando en el vacío. Era la única historia posible para un personaje de su envergadura, de su jerarquía, de su trayectoria.
Ni él ni sus fieles oyentes podían quedar desilusionados y empezó a improvisar el relato que hablaba del mejor cuentero del mundo, del más sublime contador de historias, del ser privilegiado al que los dioses dictaban al oído las más maravillosas maquinaciones de la mente que salían mejoradas de su boca pulida, de su dicción perfecta. Y el que en un día, al encontrarse aterrado ante la evidencia de que las musas lo ignoraban y los diablillos de la imaginación lo habían abandonado, decidió que lo único posible era morir, dejando para la posteridad toda su trayectoria, su leyenda, su talento, su fama y sobre todo su dignidad, intactas y sin mancha alguna. Cuando sonó el disparo en el escenario y el cuerpo de José Palomero se desplomó inerte con un boquete del balazo en su sien derecha, el público de pies, frenético, extasiado, absorto en la contemplación de un final magnífico e irrepetible que ya nunca volverían a presenciar, se fundió en el más atronador y emocionante aplauso que artista alguno hubiera alguna vez recibido.